Estancia en Roma. Muerte de su padre. En los primeros meses de 1598, Francisco sigue en el castillo de Sales, convaleciente de la grave enfermedad que acaba de superar. En este tiempo, como un verdadero apóstol, se dedica a dos tareas importantes: escribir el Tratado de la Defensa de la Cruz y el trabajo sobre el estado de la diócesis para la próxima visita ad limina en Roma. Ambos trabajos le habían sido encomendados por el obispo. El tratado sobre la defensa del estandarte de la cruz se lo había encomendado Monseñor Granier desde septiembre. Con motivo de la manifestación religiosa de Hermés y la celebración de las 40 horas, los capuchinos habían publicado un folleto sobre la veneración de la cruz. Esto exasperó a los calvinistas y el sucesor de Beza, el ministro Lafay, contestó con un opúsculo cuyo título era Breve Tratado de la Virtud de la Cruz y de la manera de honrarla, publicado en octubre de 1597. Fue entonces cuando Monseñor Granier le pide a Francisco que conteste con la verdadera doctrina acerca de la cruz. Le bastó este deseo de su obispo para ponerse a escribir. El retraso en su publicación fue debido a la enfermedad de Francisco. Ahora, en la convalecencia, lo reanuda, pero no lo terminará hasta septiembre de 1599, y fue publicado en 1600. Este libro pertenece al género de la controversia. Este libro, como hemos visto, nace como respuesta a un opúsculo del ministro de Lafay. El sentido polémico está vivo desde el principio hasta el fin, pero ya aflora el estilo que caracterizará a Francisco, tanto en lo que se refiere a su dulzura como a su estilo florido. Predomina la claridad de pensamiento y la precisión de sus argumentos. Otra característica es que no emplea los términos descalificantes tan propios de la época, ni humilla al adversario, aunque sí usa una sutil ironía y una radical condena de la herejía. Sabe imitar a Cristo siendo duro con el error y dulce con el pecador. Hay momentos en que su estilo nos hace intuir al autor del Tratado del Amor Divino, y tiene imágenes tan bellas como estas. Al hablar de la aparición de la cruz al emperador Constantino, dice que fue como un signo santo que anunciaba el fin del diluvio de la sangre de los mártires, de la que toda la tierra estaba empapada. Otra imagen alude a la vida marinera. Los marineros, escribe, no miran al cielo sino para buscar la tierra. Por el contrario, los cristianos no miran a las cosas de la tierra nada más que para buscar a Cristo, que está en los cielos. Un autor que conoce bien a Francisco ha podido decir: lo que más puede caracterizar esta obra de la defensa de la cruz, además de su ardor marcial y el sentimiento de profunda piedad de que está impregnado, es el modo de sostener la atención del lector y el encanto que produce. De todos los escritos de nuestro santo, tal vez no haya otro que cautive más al lector que este. Constantemente surge el episodio gracioso, la anécdota ocurrente, la observación curiosa, la imprevista e ingenua comparación, o la palabra brillante y rápida en la que condensa admirablemente todo su pensamiento. El contenido de la obra consta de un prefacio, 4 libros y una exhortación final. En el prefacio deja sentado que, si bien todo honor y toda gloria son debidas únicamente a Dios, sin embargo parece lógico tributar un honor religioso a determinadas criaturas, particularmente a la cruz, ya que es un signo de la pasión salvadora del Redentor. El libro primero trata de la verdadera cruz de Cristo, y con testimonios de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, prueba su santidad. Recuerda también el triple uso que la Iglesia en su historia atribuye a la cruz, como memorial de la pasión, remedio para todos los males y medio adecuado para honrar a Jesús crucificado. El segundo libro trata del honor y virtud de la imagen de la cruz.
En esta parte contesta a las acusaciones hechas en su opúsculo por el ministro Lafay, de una manera inteligente, sirviéndose de los mismos argumentos que emplea su adversario. Demuestra la tradición de la Iglesia que desde sus orígenes ha representado y usado este signo en múltiples ocasiones. El libro tercero comienza haciendo una exposición de la filosofía del signo y aplicándola a la cruz. Establece el valor del signo de la cruz en la vida cristiana, el uso que la Iglesia hace en las bendiciones, consagraciones y sacramentales. De manera concluyente muestra que el signo de la cruz es una profesión de fe cristiana y refiere el valor del signo de la cruz en la frente de los bautizados. El último libro o parte se aparta del método de réplica al folleto del ministro calvinista para exponer la doctrina de la adoración a Dios y del honor religioso a las criaturas. También tratado está el tema de la adoración que se ha llegado a escribir, tal vez en ninguna parte. En el arsenal de la enseñanza teológica se encuentra una exposición tan clara y tan profunda sobre la difícil cuestión de la adoración. Termina con una exhortación que pone de manifiesto su espiritualidad. No Jesucristo sin cruz, sino Jesucristo con su cruz y en la cruz. Por eso termino este resumen de la doctrina cristiana, protestando con el glorioso predicador de la cruz, San Pablo. No busco otra gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si Francisco puede hacer una defensa de la cruz con tanto conocimiento y sobre todo con tanto amor, es porque la vida y pasión de Cristo es lo que mueve su vida y su intensa actividad apostólica. Solo desde ahí se puede explicar lo que vive y lo que hace. Porque la cruz de Cristo es el eje de las coordenadas de la historia. Es el lugar más íntimo del misterioso encuentro entre Dios y el hombre, pero también es el lugar de la cita para la entrega amorosa del hombre con Dios. Y esta cruz, que con tanta piedad debemos adorar, tal como nos propone Francisco, tiene su centro en el corazón traspasado del Señor, y en este misterio se conjugan las líneas más importantes de nuestra fe. Ahí se entretejen las grandes verdades del misterio trinitario y de la historia de nuestra salvación. El madero vertical de la cruz apunta por encima hasta hundirse en el mar inmenso de la Trinidad. En la aparición histórica de Cristo crucificado, con los brazos clavados al madero horizontal y con el costado abierto, se hace patente ese mismo Dios abrazando a los hombres y vaciando su corazón por una inundación de amor a toda la humanidad. Es en la encrucijada de esta ascensión y este descenso donde está el corazón traspasado, donde está la fuente inagotable de este amor. Contemplando la cruz de Cristo, Francisco penetra en su corazón traspasado y, como San Pablo, descubre ese amor personal que le hace exclamar: me amó y se entregó a la muerte por mí. Hay que dejar que la sangre y agua que emanan de su costado nos laven y purifiquen y nos impulsen a responder con amor a tanto amor recibido, que es el ejemplo que nos da este joven sacerdote. Jesús en la cruz, con su cuerpo y con su sangre, nos entregó su vida y su muerte. No cabe más respuesta que entregar la nuestra. Así es como vive Francisco, entregando su vida a imitación del Maestro, olvidando todo egoísmo, comodidad o interés personal. Lo que le mueve es el amor y servicio de Jesucristo, que lo expresa en esa entrega generosa en favor de la salvación de los hombres. A primeros de mayo de 1598 se restableció el culto católico en esta región, en la que tan solo y con tanta entrega y generosidad había trabajado Francisco, y en donde había sufrido tantas penalidades.
Alentado por este éxito, Francisco, que ya estaba de regreso en el Chablais, recorre aldea por aldea, animando a los sacerdotes que ya están incorporados en las distintas parroquias y a las comunidades de católicos para que vivan llenos de alegría este tiempo en el que pueden vivir y expresar su fe por la paz lograda. Los capuchinos querían celebrar este acontecimiento con una fiesta solemne en Thonon. Se pretendía organizar una concentración de los católicos para celebrar las 40 horas. La experiencia de la celebrada en Annemasse les hacía esperar nuevos frutos. En agosto, Francisco se encuentra en Thonon para organizar el gran acontecimiento. Había que invitar al obispo, al duque y al nuncio apostólico. Y había que preparar a muchos calvinistas que estaban dispuestos a abrazar la fe católica para que pudieran hacerlo ese día. También había que tener confesores suficientes para los que quisieran recibir el sacramento de la penitencia. Se pretendía que fuera una misión popular de toda la región, que expresara con claridad la fe conquistada después de tantos años de sufrimientos. El 19 de septiembre, el obispo, Monseñor Granier, consagra la iglesia de San Agustín de Thonon. Aquel sábado llegaron por la tarde peregrinos de distintos puntos, y en la mañana del domingo se hizo una gran procesión con el Santísimo desde la iglesia de San Hipólito a la de San Agustín, y el obispo celebró la Eucaristía. Los peregrinos continuaban llegando de distintos pueblos. El 28 de septiembre llegó el duque con su cortejo, y el día 30 apareció el cardenal de Florencia, que más tarde sería León XI, acompañado de varios obispos y otras personalidades. Todos los actos celebrados resultaron de lo más solemnes. El pueblo estaba entusiasmado. Durante la adoración de las 40 horas, predicaron Francisco de Sales y otros sacerdotes. En la noche del 2 al 3 de octubre, una gran procesión, formada por más de 4.000 personas, se dirigió hacia una pequeña colina con antorchas encendidas y plantaron una gran cruz. El duque, arrodillado, besó la cruz y después se entonó el Te Deum en acción de gracias. Aquel acto constituyó la cumbre religiosa de una gran obra misionera. Más de 350 calvinistas se reconciliaron personalmente con el legado pontificio. Aquellos días, el duque pudo ser testigo de que más de 3.000 súbditos volvían a la única fe de Roma. Lleno de alegría y de agradecimiento a Dios, Francisco escribía al Papa Clemente VIII: «Cuando llegué aquí, apenas si se podían contar 100 católicos en todas las parroquias reunidas. Hoy, apenas se pueden contar 100 calvinistas». En octubre de este mismo año, de 1598, Francisco regresa a Annecy para continuar el trabajo encomendado por el obispo: la preparación documental de la visita ad limina que había que presentar en Roma y la redacción de El Estandarte de la Cruz. La región del Chablais queda en buenas manos, ya está pacificado y la vida cristiana va por buen camino. Monseñor Granier no se encuentra con salud para realizar el viaje a Roma para la visita ad limina, y pide a Francisco que él le sustituya junto con el vicario general, su sobrino, Monseñor Chisé. A finales de este año partieron para Roma. En Módena se encontraron con el senador Antonio Fabre, que también les acompañó en el viaje. Ya en Roma, después de las Navidades, el Papa recibió por primera vez a Francisco. El primer trimestre de 1599 lo pasó en Roma. Tenía que realizar la misión encomendada por el obispo de dar cuenta al Papa del estado de la diócesis y presentarle el memorial de Monseñor Granier. Pero el vicario Chisé llevaba otro encargo, que consistía en solicitar del Papa la bula por la cual Francisco sería designado obispo coadjutor de Ginebra. Para el Papa Clemente VIII,
Francisco era ya conocido. Él mismo le había escrito encomendándole las conversaciones con Beza y estaba muy bien informado de la extraordinaria labor que con tantos trabajos y con tantos éxitos había realizado en el Chablé. El Papa le recibió con gran afecto y Francisco le presentó el memorial de Monseñor Granier, centrado en varios puntos con varias peticiones. Que el Papa interviniese ante la Orden de San Mauricio para que los beneficios eclesiásticos que ellos usufructuaban desde 1575, ahora que toda la región había vuelto a la fe, necesitaba de todos esos beneficios. Pedía también ayuda al Papa para establecer, además de los curas párrocos, una serie de teólogos que afianzaran la fe de los convertidos. Y así otras peticiones, todas ellas encaminadas a fortalecer y difundir la fe católica. La última petición que hizo al pontífice era el trasladar la sede episcopal de Annecy a Thonon para estar más cerca de Ginebra. Roma fue dando respuesta a todas estas peticiones. El 15 de marzo, el vicario general Chisé presentó al Papa la súplica de nombrar a Francisco de Sales como obispo coadjutor, con el visto bueno del duque de Saboya y la aprobación de todo el pueblo. Los candidatos al episcopado de Saboya gozaban de un indulto que les eximía el tener que someterse a un examen previo. Pero Clemente VIII llamó al embajador de Saboya y le comunicó que a pesar de tal privilegio, quería personalmente examinar a Francisco. Le concedió una semana para prepararse y fijó la fecha para el 22 de marzo. Y una vez más se pone de manifiesto cómo Francisco no busca dignidades sino la voluntad de Dios. Con todo fervor rezó ante la imagen de la Virgen y le hizo esta súplica: si no he de ser un buen obispo, ruego que obtengas de tu divino Hijo que permanezca mudo en el examen. Para realizar el examen, el Papa se rodeó de eminentes teólogos, como Borromeo, sobrino de San Carlos Borromeo, Baronio y otros de la misma altura. Francisco escogió como tema del examen la teología, y en concreto sobre la salvación y sobre un decreto del Concilio de Trento. Muchas fueron las preguntas que le hicieron los distintos cardenales, y todas ellas recibieron oportunas respuestas llenas de sabiduría. Un gesto y unas palabras de Clemente VIII hablan claramente de la admiración que le produjo la doctrina y la humilde actitud del candidato. Se alzó del trono y acercándose a Francisco le abrazó diciéndole las palabras del libro de los Proverbios: Hijo mío, bebe el agua de tu cisterna y distribuye su caudal por las plazas. El 24 de marzo, el Papa firmaba un breve concediendo a Monseñor Granier gran parte de sus peticiones, y en la misma fecha nombraba a Francisco obispo de Nicópolis y coadjutor de la diócesis de Ginebra. El 31 le invitaba a la misa papal y recibió de manos del pontífice la comunión y la bendición papal. Estos meses de estancia en Roma fueron muy bien aprovechados por Francisco. Además de cumplir la misión principal para la que había sido enviado, pudo conocer la ciudad, visitar las grandes basílicas y ponerse en contacto con algunos eclesiásticos. El encuentro con el cardenal Baronio, discípulo y sucesor de San Felipe Neri, fue importante para Francisco. Pudo conocer el oratorio y quedó encantado por su espíritu. San Felipe Neri había fallecido en 1595. Había creado un espíritu nuevo y con él había contagiado a la ciudad de Roma. Su casa era un seminario abierto a cualquier vocación religiosa. Eran sacerdotes seculares que vivían unidos por un mismo espíritu y una misma misión. Francisco pensó en formar una comunidad de clérigos para su casa de Thonon. Desde entonces pensó que el oratorio debía estar presente en el Chablé para dar solidez a la misión realizada. Conoció también otra institución que le fue de gran utilidad. Al pie del Capitolio, Santa Francisca Romana había reunido a un grupo de damas que, sin clausura ni votos, vivían unidas por la piedad y la caridad.
Felipe Neri conoció bien esta institución. Francisco de Sales pensó también en fundar una institución similar para Saboya. Cuando más tarde conoció a la baronesa de Chantal y le mostró deseos de hacerse religiosa, el obispo de Ginebra seguramente recordaría aquella visita romana, y juntos comenzaron un nuevo camino que les llevaría a la fundación de la Visitación. Terminados los asuntos que les habían llevado a Roma, partieron para Loreto y de allí a la capital del ducado de Saboya, Turín. Francisco tenía que presentar al duque y a los caballeros de San Mauricio las disposiciones pontificias. El soberano y los caballeros debían ejecutar cuanto se refería al sostenimiento del clero del Chablais con los beneficios que ellos usufructuaban. Aunque parecía que los caballeros de San Mauricio no se oponían abiertamente, hacían, sin embargo, interpretaciones que dificultaban la realización de lo dispuesto por el Papa. La respuesta de Francisco era clara. El bien de las almas era lo primero, y pedía que inmediatamente los beneficios los recibieran las parroquias del Chablais. Aunque la nobleza estaba de parte de los caballeros de San Mauricio, finalmente el duque dispuso que se procediera según el sentido del breve pontificio de Clemente VIII, y Francisco pudo emprender su regreso a Saboya el 15 de mayo de 1599. Al llegar a Annecy, no quiso recibir los honores que le correspondían como obispo de Nicópolis y coadjutor de Annecy, sino que siguió siendo el deán de la catedral. Con la misma fidelidad de siempre, siguió trabajando con su obispo para culminar el restablecimiento eclesiástico del Chablais. Toda la labor realizada podía fracasar si no se atendía a la estructura que diera permanencia y seguridad a las nuevas comunidades católicas. 4 aspectos consideraba necesario poner en marcha para asegurar su perseverancia. Primero, era necesario que cada comunidad tuviera su párroco y una iglesia para el culto. Segundo, teniendo en cuenta que la educación de los niños y los jóvenes era la base del futuro, era necesario establecer en Tonón un colegio dirigido por los jesuitas. Clemente VIII había prometido el sostenimiento de esta obra. Tercero, había que constituir en Tonón una comunidad de sacerdotes, sabios y piadosos, para que fueran el baluarte del catolicismo en la capital de la región y frente a la vecina Ginebra. Quería Francisco que aquella comunidad viviera el espíritu del oratorio de San Felipe Neri. Se situarían en la iglesia de San Agustín y serían de plena confianza de Francisco. Por último, una obra importante sería atendida por una dotación económica del duque y de algunos señores para fundar un hospital y hospicio para acoger a cuantas personas habían sufrido el despojo de sus bienes a causa de su conversión. Con este proyecto estaban echadas las bases para la Santa Casa de Tonón. Este proyecto, no bien definido, al principio fue aprobado por el Papa mediante la bula Redemptoris, por la cual erige e instituye a perpetuidad una casa que se llamará Albergue de todas las ciencias y las artes, bajo la invocación de Nuestra Señora de la Compasión. Francisco sabe combinar en la práctica su capacidad de trabajo y de organizador. En todo cuanto hace, solo le mueve una cosa: el extender el reino de Cristo entre los hombres, para lo que no escatimará ningún sacrificio. La gran alegría que le proporcionó a Francisco el ver volver a la fe católica a toda aquella región pronto se vio alterada. El duque de Saboya se había apoderado tiempo atrás del marquesado de Saluits con el pretexto de que fue feudo de sus antepasados, pero que ahora pertenecía a la corona de Francia. En febrero de 1600, Carlos Manuel y Enrique IV se ponen de acuerdo en que Saluits pertenece a Saboya, pero debían compensar a Francia con la región de Bresse. El duque, sin embargo, pensaba quedarse con ambos territorios. La dilación de la entrega de este territorio
originó un enfrentamiento que dio lugar a confiscar bienes eclesiásticos en los que se celebraba el culto católico. Interviene Francisco, y el rey de Francia y el duque de Saboya firman la paz de Lyon en 1601, por la que Saboya conserva el marquesado de Salers y el territorio de Gaillard entre Chablais y Teniers, pero cede a Francia la región de Valgomie, Bugey y Guez. Francisco, al mismo tiempo que hace cuanto puede por la implantación de la iglesia en Chablais, sigue atendiendo sus tareas pastorales en Annecy. Desde enero de este año de 1601, frecuenta más el castillo de Sales debido a la enfermedad de su padre. Cuando sus ocupaciones se lo permiten, se acerca para acompañar a su padre en la enfermedad y consolar a su madre. En la cuaresma de este año, Francisco fue de Thonon a Annecy para predicar allí la cuaresma, invitado por Monseñor Granier. Se preparaba para desempeñar este ministerio cuando recibió la noticia de que su padre estaba gravemente enfermo. Partió rápidamente al castillo de Sales. Un gran consuelo supuso esta visita para su padre, a quien el hijo atendió espiritualmente, escuchando con gran gozo sus exhortaciones, y recibió por 3 veces la comunión de sus manos. El señor de Boissy no se cansaba de oírle hablar de Dios, y daba gracias al Señor de todo corazón porque le concedía este consuelo, para dar santamente el paso que conduce finalmente del tiempo a la eternidad. Qué bien sabe Dios pagar los sacrificios que por él se hacen. Si en un tiempo el señor de Boissy soñó con ver triunfar a su hijo en el mundo, a lo largo de su vida comprendió que el camino de la santidad, dentro del marco de la vocación a la que Dios llama, es lo que importa, y en esta hora suprema su corazón estaba lleno de agradecimiento a Dios por el hijo que le había concedido y por la misión que le había encomendado. Padre e hijo deseaban permanecer juntos a lo largo de la enfermedad, pero el señor de Boissy, en otro rasgo de generosidad, comprendió que su hijo debía estar en Annecy para predicar la cuaresma, y de común acuerdo, ambos aceptaron el sacrificio de su propia satisfacción por el servicio de Dios y del prójimo. Por otra parte, los médicos le habían asegurado a Francisco que la enfermedad se alargaría hasta Pascua. Antes de separarse, se bendijeron mutuamente. El hijo quiso recibir la bendición, quizá la última, de tan buen padre, y el padre quiso ser bendecido a las puertas de la eternidad por un hijo tan querido, al que honraba como a su guía espiritual. Francisco regresó a Annecy para predicar la cuaresma, pero el padre no mejoró. Al contrario, se agravó recibiendo con gran fervor la unción de los enfermos. Con el crucifijo en las manos, lo besó varias veces con amor, y recogido, oraba y se unía a Dios. Sintiendo que llegaba el último momento, y rodeado de todos los hijos que se hallaban entonces en el castillo de Sales, les dio a cada uno los consejos oportunos, recomendándoles honraran como a su padre a su hermano mayor, el coadjutor de Ginebra, y le obedecieran en todo, y consolaran a su madre con su respeto, su amor y su obediencia. Y dándoles su bendición, entregó suavemente su alma a Dios el 4 de abril de 1601. Su muerte llenó de dolor a todos. Los pobres lloraban en él a un protector y a un padre, que siendo austero para sí mismo, sobrio en la mesa, enemigo del fasto y del lujo, sabía ser para ellos generoso. La sociedad perdía un hombre de honor, que daba buen ejemplo, un amigo declarado de la justicia, un valiente a toda prueba, un varón prudente, dotado de juicio sólido, de entendimiento claro y no menos hábil en hablar que en pensar bien. Inmediatamente enviaron un mensaje para que comunicase la triste noticia a Francisco. Estaba a punto de subir al púlpito para predicar cuando recibe la noticia de la muerte de su padre. Aquel día iba a hablar precisamente de la muerte de Lázaro y de la esperanza de la resurrección para quienes durante su vida habían sido amigos de Jesús. Después de un momento de recogimiento, se fue a predicar con gran celo y serenidad. Al terminar el sermón dijo a sus oyentes: Señores,
Cuando venía a predicar, he conocido la muerte de la persona a quien tengo más obligación en la tierra. Mi padre, vuestro amigo en la tierra, ha muerto. Ya que le honrabais con vuestra amistad, os suplico que recéis por su eterno descanso. Dicho esto, comenzó a llorar, entremezclándose sus lágrimas con las de muchos fieles que habían estimado y habían sido socorridos por el señor de Boissy. Al manifestar su dolor, Francisco les dice: «Excusad mi debilidad, no soy más que un hombre». Inmediatamente partió para el castillo de Sales para consolar a su familia. Convencido de que sólo la religión puede aliviar un dolor tan profundo, celebró la misa y distribuyó a todos la Sagrada Comunión. Y después de pronunciar una tierna locución sobre el modo de santificar el dolor, haciendo santamente lo que estamos obligados a hacer necesariamente, volvió a partir para continuar su predicación de la Cuaresma en Annecy. Y así continuó, predicando sin ninguna interrupción, no sólo el resto de la Cuaresma, sino los domingos después de Pascua, llevando en sus palabras el celo de que estaba lleno su corazón. De sus sermones recogió abundantes frutos. Los pecadores acudían a recibir el sacramento de la penitencia. Los enemigos se reconciliaban. Los que habían hecho algún daño al prójimo lo reparaban. Y toda la ciudad realizó tal cambio que, según la expresión de un historiador, parecía una comunidad religiosa. Si sus palabras convencían, era, sobre todo, el ejemplo de su vida el que arrastraba. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.